¿Alguna vez te has parado a pensar que un simple rosario roto puede ser una señal de Dios? Suena raro, ¿no? Pero, según el Padre Pío, uno de los santos más queridos de la historia de la Iglesia, hasta los detalles más pequeños pueden llevar mensajes divinos. Imagínate esto, estás rezando y, de repente, el rosario se rompe. ¿Será solo un accidente? ¿O será que Dios está intentando decirte algo importante sobre tu fe, tu espiritualidad y tu relación con Él? En este vídeo, vamos a explorar el significado profundo detrás de un rosario roto y cómo puede ser una invitación a renovar tu vida espiritual. Prepárate para descubrir algo que podría cambiar tu forma de ver la oración y la presencia de Dios en tu día a día. Cuando un rosario se rompe, puede parecer solo un accidente común, pero, para quien vive una vida de fe, esto puede tener un significado mucho más profundo. Imagina que, así como el rosario se rompe, algo en tu espiritualidad también puede estar necesitando atención. ¿Será que Dios está intentando llamar tu atención sobre algo que necesita ser revisado? La Biblia nos enseña que Él habla de muchas maneras, y hasta los pequeños detalles pueden ser señales divinas. Un rosario roto puede ser una invitación a una reflexión más profunda sobre tu relación con Dios. Quizás sea el momento de parar y preguntarte, ¿cómo está tu oración? ¿Tu devoción? ¿Tu conexión con la Iglesia y con el Evangelio? A veces, Dios permite que cosas así pasen para recordarnos que la fe no es solo un ritual, sino un camino de intimidad con Él. ¿Y tú, alguna vez te has parado a pensar en eso? El Padre Pío, un gran ejemplo de espiritualidad, solía decir que Dios habla hasta en el silencio de las cosas rotas. Así que, si tu rosario se ha roto, no tires las cuentas. Velo como una oportunidad para renovar tu fe, como si cada cuenta rota fuera una llamada a reconstruir algo dentro de ti. ¿Qué tal si empiezas un nuevo hábito de estudios bíblicos o dedicas más tiempo al lube y a la adoración? Dios habla de maneras misteriosas, y el Padre Pío es uno de los mayores ejemplos de alguien que entendía esto profundamente. Él creía que hasta los eventos más pequeños, como la rotura de un rosario, podían ser mensajes divinos. ¿Te has parado a pensar que, en el ajetreo del día a día, podrías estar perdiendo estas señales? La Biblia dice que Dios susurra a nuestro corazón, pero ¿estamos lo suficientemente atentos para escuchar? Imagina que, al romperse, el rosario sea un recordatorio de que tu vida espiritual necesita más cuidado. Quizás Dios esté intentando mostrarte que es hora de parar, respirar y reconectar con Él a través de la oración y la meditación. ¿Qué tal si empiezas un diario espiritual, anotando los momentos en los que has sentido la presencia de Dios? Esto podría ayudarte a discernir mejor las señales que Él te envía. El Padre Pío veía el mundo como un gran libro donde Dios escribe sus mensajes. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una señal para que te adentres más en la espiritualidad, participes más en los cultos o incluso empieces un grupo de jóvenes cristianos para compartir testimonios de fe. ¿Y tú, qué crees que Dios está intentando decirte? El rosario no es solo un objeto bonito o un símbolo religioso, es un puente que nos conecta directamente con Dios. Cada cuenta representa una oración, un momento de intimidad con lo sagrado. Cuando rezas el rosario, estás entrando en un diálogo profundo con Jesucristo y María, fortaleciendo tu fe y renovando tu espiritualidad. ¿Alguna vez te has parado a pensar en eso mientras sostenías tus cuentas? Para muchos, el rosario es una herramienta de adoración y lube, pero también puede ser un escudo contra las distracciones del mundo. En medio de tantas preocupaciones, nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa, la misión espiritual que Dios nos ha encomendado. ¿Qué tal si pruebas a rezar el rosario antes de dormir, como una forma de terminar el día en paz y gratitud? El rosario también es una invitación a sumergirte en los misterios de la fe, reflexionando sobre la vida de Cristo y el papel de María en el plan de salvación. Nos recuerda que, así como las cuentas están unidas, nuestra vida espiritual también necesita estar en armonía con Dios. ¿Y tú, has sentido esa conexión al rezar el rosario? Cuando un rosario se rompe, puede ser una señal de que algo en tu vida espiritual también necesita reparación.
Así como las cuentas pueden ser recogidas y reordenadas, tu fe puede pasar por un proceso de restauración. ¿Qué tal si usas este momento para reflexionar sobre tus prácticas devocionales? ¿Ha sido tu oración solo una repetición o una verdadera conversación con Dios? La Biblia nos enseña que la fe es viva y dinámica, y necesita ser nutrida constantemente. La rotura del rosario puede ser una llamada a renovar tu compromiso con la Iglesia, participar en estudios bíblicos o incluso empezar un grupo de lube y adoración. ¿Qué tal si invitas a algunos amigos a un momento de oración y compartes testimonios de fe? El Padre Pío solía decir que la fe es como una planta, necesita cuidado diario para crecer fuerte. Si tu rosario se ha roto, velo como una oportunidad para regar tu espiritualidad con más dedicación. ¿Qué tal si empiezas un nuevo hábito, como meditar un versículo de la Biblia al día o rezar una década del rosario con más intención? El Padre Pío es un faro de espiritualidad, y sus enseñanzas sobre el rosario son profundamente inspiradoras. Él veía el rosario como un arma poderosa contra las tentaciones y distracciones del mundo. Para él, cada oración era un paso más cerca de Dios, y cada cuenta, una oportunidad para fortalecer la fe. ¿Has pensado en seguir su ejemplo y convertir el rosario en una práctica diaria de conexión con lo sagrado? Uno de los grandes legados del Padre Pío es la idea de que Dios habla hasta en las pequeñas cosas. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una señal para que te adentres más en la espiritualidad, como él hacía. ¿Qué tal si dedicas unos minutos de tu día a un momento de silencio y oración, escuchando lo que Dios tiene que decirte al corazón? El Padre Pío también enseñaba que el rosario es un camino de paz y protección. Él creía que, al rezarlo, estamos bajo el manto de María, que nos guía hacia Jesucristo. ¿Qué tal si pruebas esa sensación de seguridad espiritual, rezando el rosario con más frecuencia e intención? En la Iglesia, existen los sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía, que son signos visibles de la gracia de Dios. Los sacramentales, como el rosario, son prácticas que nos ayudan a prepararnos para recibir esa gracia. El rosario, por ejemplo, no tiene el mismo poder intrínseco que los sacramentos, pero es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra conexión con Dios. ¿Te has parado a pensar en esta diferencia? Mientras que los sacramentos son esenciales para la vida cristiana, los sacramentales nos ayudan a vivir esa fe en el día a día. El rosario es uno de esos sacramentales que nos invita a sumergirnos en la oración, el lube y la adoración. ¿Qué tal si usas el rosario como un complemento a los sacramentos, fortaleciendo tu espiritualidad y tu relación con Cristo? El Padre Pío veía el rosario como un medio de preparación para los sacramentos, una forma de purificar el corazón y la mente. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una señal para que te acerques más a los sacramentos, como la confesión y la Eucaristía. ¿Qué tal si reservas un momento para recibir la gracia de Dios a través de ellos? El rosario es más que una simple oración, es una fuente de protección espiritual y física. Muchos testimonios de fe muestran cómo personas fueron salvadas de peligros al rezarlo con devoción. María, como intercesora, nos guía hacia Jesucristo, cubriéndonos con su manto de amor y cuidado. ¿Has sentido esa protección al rezar el rosario? La intercesión de María es uno de los pilares del rosario. Ella nos ayuda a llevar nuestras preocupaciones y peticiones a Dios, fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en la providencia divina. ¿Qué tal si empiezas a rezar el rosario con más intención, pidiendo la intercesión de María para las necesidades de tu vida y de tu familia? El Padre Pío solía decir que el rosario es un arma espiritual contra las fuerzas del mal. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una señal para que fortalezcas tu protección espiritual, rezándolo con más frecuencia y devoción. ¿Qué tal si pruebas esa sensación de seguridad, dedicando unos minutos de tu día al rosario? El rosario tiene una historia rica y fascinante, que se remonta a la Edad Media. Inicialmente, los monjes usaban piedrecitas para contar las oraciones, y, con el tiempo, esta práctica evolucionó hacia el rosario como lo conocemos hoy. Se convirtió en una forma popular de devoción, uniendo a los fieles en oración y lube.
¿Te imaginas cómo esta tradición ha atravesado siglos y sigue viva? A lo largo de los años, el rosario ha pasado por cambios significativos. En 2002, el Papa Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos, ampliando la reflexión sobre la vida de Cristo. Esta adaptación muestra cómo el rosario es una práctica viva, que se renueva para atender a las necesidades espirituales de cada época. ¿Qué tal si exploras estos misterios y descubres nuevas capas de significado en tu oración? La historia del rosario es una prueba de su relevancia y poder. Ha sobrevivido a siglos de cambios, manteniéndose como una herramienta esencial para la espiritualidad cristiana. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una invitación a que te conectes con esta tradición milenaria, rezándolo con más conciencia y gratitud. En un mundo lleno de distracciones, el rosario surge como un ancla espiritual, ayudando a los fieles a mantener el enfoque en Dios. Con el ajetreo del día a día, es fácil perderse en preocupaciones, pero el rosario nos invita a parar y respirar, reconectándonos con lo sagrado. ¿Has experimentado esa sensación de paz al rezarlo? El rosario también es una respuesta a las presiones del mundo moderno. Nos recuerda que, incluso en medio del caos, podemos encontrar refugio en la oración y la adoración. ¿Qué tal si usas el rosario como una herramienta para restaurar la paz interior, dedicando unos minutos de tu día a rezarlo con calma e intención? La práctica del rosario sigue siendo relevante porque habla directamente al corazón humano. Nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con fe y esperanza, recordándonos que Dios siempre está con nosotros. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una señal para que redescubras esta práctica poderosa y transformadora. La rotura de un rosario puede ser más que un accidente, puede ser una llamada a reflexionar sobre tu vida espiritual. ¿Le has dado la debida atención a tu fe, a tu oración y a tu conexión con Dios? ¿Qué tal si usas este momento para hacer un balance y renovar tu compromiso con la espiritualidad? Así como el rosario puede ser reparado, tu fe también puede pasar por un proceso de restauración. ¿Qué tal si empiezas poco a poco, rezando una década del rosario al día o leyendo un versículo de la Biblia? Pequeños gestos pueden generar grandes transformaciones en tu relación con Dios. El Padre Pío nos enseña que Dios habla incluso en las cosas rotas. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una señal para que te acerques más a Él, participando en cultos, estudios bíblicos o grupos de jóvenes cristianos. ¿Y tú, qué vas a hacer con esta llamada? El rosario no es solo una herramienta de oración, también puede ser un camino hacia la curación interior. Muchas personas cargan heridas emocionales, traumas o resentimientos que parecen imposibles de superar. Sin embargo, al rezar el rosario, cada cuenta puede convertirse en un paso hacia la liberación de esos dolores. El Padre Pío solía decir que la oración del rosario es como un bálsamo para el alma, capaz de sanar incluso las heridas más profundas. ¿Has pensado en usar el rosario como una forma de buscar esa curación? La meditación de los misterios del rosario nos pone en contacto directo con la vida de Jesucristo, que también enfrentó dolores, traiciones y sufrimientos. Al reflexionar sobre esos momentos, podemos encontrar fuerzas para lidiar con nuestras propias luchas. Por ejemplo, al meditar sobre la agonía de Jesús en el huerto, podemos aprender a entregar nuestras angustias a Dios. ¿Qué tal si pruebas esta práctica, rezando el rosario con enfoque en las áreas de tu vida que necesitan cura? Además, el rosario nos conecta con María, conocida como la Madre de la Misericordia. Ella intercede por nosotros, ayudándonos a encontrar paz y reconciliación. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una señal para que busques esa cura interior, rezando con más intención y confianza. ¿Qué tal si empiezas hoy, dedicando un tiempo a meditar sobre cómo Dios puede restaurar tu vida? El rosario es una práctica que va más allá de la repetición de oraciones, tiene el poder de transformar corazones. Cada vez que rezamos, estamos invitando a Dios a actuar en nuestras vidas, moldeando nuestro carácter y haciéndonos más parecidos a Jesucristo. El Padre Pío veía el rosario como una escuela de virtudes, donde aprendemos a ser más pacientes, humildes y amorosos. ¿Te has parado a pensar cómo el rosario puede estar transformándote?
Un ejemplo práctico de esto es la meditación de los misterios gozosos, que nos enseñan sobre la humildad de María al aceptar la voluntad de Dios. Al reflexionar sobre esto, podemos aprender a abrazar los desafíos de la vida con más serenidad y confianza. ¿Qué tal si usas el rosario como una herramienta para trabajar virtudes específicas, como la paciencia en el tráfico o la generosidad en el trabajo? La transformación del corazón también ocurre cuando permitimos que el rosario nos ayude a perdonar. Al meditar sobre el perdón de Jesús en la cruz, podemos encontrar fuerzas para liberar rencores y resentimientos. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una señal para que trabajes en esa transformación interior, comenzando por el perdón. ¿Qué tal si rezas el rosario hoy, pidiéndole a Dios que te ayude a perdonar a alguien que te ha lastimado? En momentos de crisis, el rosario puede ser un ancla de esperanza. Nos recuerda que, así como Jesús venció la muerte, nosotros también podemos superar los desafíos de la vida. El Padre Pío, que enfrentó muchas pruebas, veía el rosario como una fuente inagotable de fuerza y consuelo. ¿Has pensado en usar el rosario para encontrar esperanza en medio de tus luchas? La meditación de los misterios dolorosos, por ejemplo, nos muestra que el sufrimiento no es el final de la historia. Al reflexionar sobre la pasión de Cristo, podemos encontrar sentido incluso en las situaciones más difíciles. ¿Qué tal si rezas el rosario con enfoque en las áreas de tu vida que parecen no tener solución, confiando en que Dios tiene el control de todo? Además, el rosario nos conecta con una comunidad global de fieles que también rezan por las mismas intenciones. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una señal para que busques esa esperanza colectiva, uniéndote a otros cristianos en oración. ¿Qué tal si participas en un grupo de estudios bíblicos o en un culto del V para fortalecer tu fe? El rosario no es solo una práctica individual, también nos conecta con una comunidad global de fieles. Cuando rezamos el rosario, estamos unidos a millones de personas alrededor del mundo que también buscan fortalecer su fe y espiritualidad. Esta conexión nos recuerda que no estamos solos en nuestra jornada espiritual. ¿Te has parado a pensar en este poder de unión que el rosario trae? Imagina la fuerza de millones de voces elevando sus oraciones al mismo tiempo, creando una red invisible de apoyo y amor. Además, el rosario puede ser una herramienta poderosa para fortalecer los lazos dentro de tu propia comunidad. ¿Qué tal si organizas un grupo de oración en tu iglesia o barrio, donde todos puedan rezar el rosario juntos? Esta práctica no solo fortalece la fe individual, sino que también crea un sentido de pertenencia y apoyo mutuo. Imagina el impacto positivo que esto puede tener en la vida de las personas a tu alrededor. Puedes empezar invitando a algunos amigos o familiares a un momento de oración y compartir testimonios de fe. El Padre Pío solía enfatizar la importancia de la comunidad en la vida espiritual. Él creía que, al rezar juntos, los fieles podían experimentar una presencia más fuerte de Dios. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una señal para que te involucres más con tu comunidad de fe, participando en cultos, estudios bíblicos o grupos de jóvenes cristianos. ¿Y tú, qué te parece dar ese paso? ¿Qué tal si empiezas poco a poco, organizando un encuentro mensual para rezar el rosario y discutir pasajes de la Biblia? La conexión con la comunidad de fe también nos ayuda a crecer espiritualmente. Al compartir nuestras experiencias y desafíos, podemos aprender unos de otros y fortalecer nuestra caminata con Cristo. El rosario, en este sentido, se convierte en un puente que nos une no solo a Dios, sino también a nuestros hermanos y hermanas en la fe. ¿Qué tal si usas esta práctica para construir relaciones más profundas y significativas? Finalmente, la comunidad de fe nos ofrece un espacio seguro para expresar nuestras dudas y miedos. Al rezar el rosario juntos, podemos encontrar consuelo y aliento, sabiendo que todos estamos en el mismo barco, navegando por las aguas de la vida con la ayuda de Dios. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una invitación a que te acerques más a esta comunidad y descubras el poder de la oración colectiva. En un mundo lleno de incertidumbres, el rosario puede ser una guía valiosa para tomar decisiones importantes. Al rezar el rosario,
Estamos invitando a Dios a orientar nuestros pensamientos y acciones, buscando discernimiento y sabiduría. El Padre Pío veía el rosario como una brújula espiritual, que nos ayuda a navegar por los desafíos de la vida. ¿Has pensado en usar el rosario para buscar claridad en tus decisiones? Imagina la tranquilidad de saber que tus elecciones están alineadas con la voluntad de Dios. La meditación de los misterios del rosario puede ayudarnos a reflexionar sobre diferentes aspectos de la vida, como la familia, el trabajo y las relaciones. Por ejemplo, al meditar sobre la visita de María a su prima Isabel, podemos aprender sobre la importancia del servicio y la generosidad. ¿Qué tal si usas esta reflexión para tomar decisiones más alineadas con los valores cristianos? Al meditar sobre la presentación de Jesús en el templo, podemos reflexionar sobre la importancia de dedicar nuestras vidas a Dios, incluso en medio de las responsabilidades cotidianas. Además, el rosario nos ayuda a cultivar la paciencia y la confianza en Dios, esenciales para tomar decisiones sabias. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una señal para que busques esa orientación divina, rezando con más intención y atención. ¿Qué tal si empiezas hoy, dedicando un tiempo a rezar el rosario y pidiéndole a Dios que ilumine tus decisiones? Puedes comenzar con una oración simple, como, Señor, guíame en mis decisiones y muéstrame el camino que debo seguir. El rosario también nos enseña a escuchar la voz de Dios en el silencio. En un mundo ruidoso y lleno de distracciones, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Al rezar el rosario, podemos encontrar la calma necesaria para escuchar la voz de Dios y discernir su voluntad. ¿Qué tal si pruebas esta práctica, reservando unos minutos de tu día para rezar en silencio y meditar sobre las decisiones que necesitas tomar? Finalmente, el rosario nos recuerda que todas las decisiones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto en nuestra vida espiritual. Al rezar el rosario, podemos pedirle a Dios que nos ayude a tomar decisiones que glorifiquen su nombre y edifiquen nuestra fe. Si tu rosario se ha roto, quizás sea una invitación para que busques esa orientación divina, confiando en que Dios tiene el control de todo. ¿Qué tal si empiezas hoy, rezando el rosario con enfoque en las decisiones que necesitas tomar? ¿Y tú, qué vas a hacer con todo lo que has aprendido hoy? La rotura de un rosario puede ser más que un accidente, puede ser una señal de Dios para que reflexiones, actúes y transformes tu vida espiritual. ¿Estás listo para enfrentar este desafío? ¿Estás dispuesto a parar, escuchar y reconectar con lo sagrado? Piénsalo bien, ¿cuántas veces has ignorado las pequeñas señales que Dios ha puesto en tu camino? El rosario roto puede ser la gota que colma el vaso, el momento en que Él te está diciendo, basta de distracciones, es hora de volver a mí. ¿Y tú, vas a seguir posponiendo esta conversa o vas a aprovechar esta oportunidad para renovar tu fe? ¿Qué tal si empiezas hoy mismo? Reza el rosario con más intención, participa en un culto de Lube, sumérgete en estudios bíblicos o incluso comparte tus testimonios de fe con otros jóvenes cristianos. La espiritualidad no es solo sobre orar, es sobre vivir una vida que glorifique a Dios en cada detalle. Y si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre fe, espiritualidad y cómo aplicar estas enseñanzas en tu día a día, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ningún vídeo que pueda transformar tu vida espiritual. ¿Estás preparado para dar el siguiente paso? Comenta abajo qué vas a hacer hoy para acercarte más a Dios. Vamos juntos en esta jornada de fe.